Bienvenidos al canal Caliente Desarrollo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania aumentaron la intensidad de sus ataques para tomar el control de la ciudad clave en el Oblast de Luhansk. Las tropas rusas se están preparando para rendirse. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania se convirtieron en la pesadilla de las tropas rusas en el frente de Bakhmut. Los funcionarios ucranianos informaron que peligros aún mayores aguardan a las bases militares rusas en suelo ruso en 2023. El ejército ucraniano y el gobierno ucraniano creen que se acercan a la victoria. Un año desafiante espera a las Fuerzas Armadas rusas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania son increíbles con recursos limitados, logró éxitos y mostró claramente al mundo cómo lidiar con la agresión rusa. En los primeros meses de la guerra, las potencias occidentales pensaron que la guerra sería de corta duración y que el ejército ruso saldría victorioso rápidamente. Sin embargo, los éxitos de las fuerzas ucranianas en la capital ucraniana, Kiev, llevaron a los estados occidentales a enviar ayuda militar continua a Ucrania. Inicialmente, estas ayudas militares consistían en simples sistemas de artillería y municiones, y luego comenzaron a incluir sistemas avanzados de defensa aérea y los sistemas de misiles más efectivos del mundo, como HIMARS. Estas armas permitieron que el ejército ucraniano obtuviera una ventaja sobre el ejército ruso. De esta manera, las fuerzas ucranianas lograron limpiar miles de regiones de soldados rusos durante la guerra de 10 meses. Aunque los comandantes rusos aún afirman la superioridad del ejército ruso en el frente, los datos oficiales publicados muestran que las líneas de defensa rusas comenzarán a derrumbarse una a una en los próximos días. Peor aún, incluso en el frente de Bakhmut, donde el ejército ruso es el más fuerte, las fuerzas ucranianas están del lado ganador. Con el apoyo de los soldados de la compañía Wagner, las tropas rusas, tratando de romper las líneas de defensa ucranianas, infligen mayores pérdidas en cada intento de ataque. Tras la llegada de los soldados de las fuerzas especiales, las unidades de élite de Ucrania dirigidas por Bakhmut, el curso de los conflictos en la región se volvió completamente a favor del ejército ucraniano. En el video compartido por el servicio de prensa de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, se ve que las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania atacaron los tanques y el personal militar ruso que tomó medidas para atacar las posiciones ucranianas en el frente de Bakhmut por la noche. Como resultado del ataque, el tanque ruso es destruido y toda la tripulación es neutralizada. Las imágenes grabadas con el dron revelan una vez más la eficacia con la que los soldados ucranianos utilizan los drones. Los comandantes ucranianos han declarado repetidamente que hay un dron en casi todas las unidades ucranianas. Entrenados para usar estos drones, efectivamente, los soldados ucranianos están preparados horas antes de que las tropas rusas lancen un ataque, gracias a estos drones. De hecho, parece que el frente Kremina-Svatove es actualmente el frente donde los UAV ucranianos son más efectivos. Los soldados ucranianos, que tomaron el control de la autopista P-66 entre las ciudades de Svatove y Kremina hace aproximadamente un mes, continúan su avance hacia la ciudad de Kremina. El general de brigada Oleksiy Gromov, jefe adjunto de operaciones principales del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informó que la semana pasada, las tropas ucranianas se acercaron a 2.5 kilómetros de la ciudad de Kremina en el Oblast de Luhansk. Gromov informa que está circulando información entre los comandantes del segundo cuerpo de las Fuerzas Armadas rusas estacionados en el Oblast de Lugansk de que las líneas defensivas alrededor de la ciudad de Luhansk se están preparando gradualmente. La inteligencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que si el ejército ucraniano logra romper la línea de defensa rusa en las ciudades de Kremina y Svatove, una parte significativa de las tropas rusas en la región serán trasladadas a la ciudad de Luhansk. Una parte significativa de los soldados rusos movilizados en la región está haciendo planes para rendirse al ejército ucraniano. Serhiy Haidai, el funcionario ucraniano en la región, informó que las tropas rusas han enviado un gran número de refuerzos a la ciudad de Kremina y sus alrededores, pero que es probable que las fuerzas ucranianas tomen el control de la ciudad en los primeros días del próximo año. Si el ejército ruso, que perdió el control de la ciudad de Bakhmut hace unos 3 meses, no puede evitar que las fuerzas ucranianas tomen el control de la ciudad de Kremina, toda la línea de defensa rusa en el frente oriental caerá en un estado de impotencia en el frente de los ucranianos. Ejército.
Si Kremina cae bajo el control del ejército ucraniano, los comandantes rusos estarán en un serio punto muerto. Fuentes rusas afirman que el ejército ruso planea reanudar las operaciones ofensivas en febrero-marzo del próximo año. Sin embargo, si las tropas rusas no pueden defender la ciudad de Kremina, será imposible que Rusia lance una operación ofensiva en el óblast de Donbas. Los analistas militares consideran que las ciudades de Kremina y Bakhmut son las llaves del óblast de Donbas. Si las fuerzas ucranianas toman el control de estas ciudades clave, las tropas ucranianas romperán las cerraduras en Donbas Oblast una por una. Peor aún, el único problema de las tropas rusas no se limita a los fracasos en las batallas en los frentes. Como se sabe, las Fuerzas Armadas de Ucrania han atacado bases militares en Rusia muchas veces en los últimos 3 meses. Aunque las autoridades ucranianas no asumieron la responsabilidad de estos ataques, las declaraciones de las autoridades muestran que las fuerzas ucranianas estaban detrás de estos ataques. El hecho de que el ejército ucraniano pudiera atacar bases militares rusas a 700 kilómetros de la frontera ucraniana con drones kamikaze demostró claramente que las unidades de defensa aérea rusas no podían proteger el territorio ruso. Conscientes de la debilidad de las fuerzas armadas rusas y de cómo pueden aprovecharla, los comandantes ucranianos informan que las explosiones en suelo ruso aumentarán el próximo año. En una declaración del jefe adjunto de operaciones principales del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, general de brigada Oleksiy Romov, se señaló que las Fuerzas Armadas de Ucrania aumentarán el número de ataques en territorio ruso el próximo año. Se sabe que las empresas de la industria de defensa ucraniana están tratando actualmente de desarrollar vehículos aéreos no tripulados de ataque de largo alcance para entregarlos al ejército ucraniano. Las autoridades ucranianas informaron que los fabricantes de armas ucranianos han desarrollado más de 10 vehículos aéreos no tripulados diferentes y están esperando su aprobación por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fuentes cercanas al gobierno ucraniano informan que algunos vehículos aéreos no tripulados que producirá el ejército ucraniano tendrán un alcance de alrededor de 1000 kilómetros y pueden transportar una carga útil de alrededor de 20 a 30 kilogramos. Si las características mencionadas por las fuentes son ciertas, este dron producido por las fuerzas ucranianas tendrá características mucho más avanzadas que sus contrapartes en el mundo. Si el ejército ucraniano puede producir cientos de estos drones, el ejército ucraniano puede lanzar ataques simultáneos contra todos los objetivos militares en el territorio de Rusia. Fuentes locales creen que después de que el ejército ucraniano haya completado el diseño de estos vehículos aéreos no tripulados, acelerará la producción de estos vehículos aéreos no tripulados mediante la colaboración con los estados occidentales. En el período anterior al inicio de la guerra, el gobierno ucraniano constantemente hacía declaraciones sobre la importancia de los vehículos aéreos no tripulados en las guerras de nueva generación. Con un ejército de drones en crecimiento y desarrollo desde el comienzo de la guerra, las fuerzas ucranianas tienen una gran ventaja sobre las fuerzas rusas. Está claro cuán efectiva es esta habilidad en el combate de primera línea. La información sobre el tema se limita a estos. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los videos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos videos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.